Las confrontaciones por la nueva reforma al Poder Judicial entre el Ejecutivo Federal y Legislativo contra el Poder Judicial se han agudizado. Hay una crisis constitucional y la única instancia que hoy en día podría matizar esta reforma propuesta por el partido en el poder es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera hacer algo. Esto, por supuesto, si se le permite, lo cual parece que no será fácil. Por su parte, la discusión que han buscado desde el Ejecutivo Federal es que no se necesita la Suprema Corte en el poder para poder aplicar la nueva reforma para que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular. Y desde la Suprema Corte se está trabajando para ver si legalmente procede a revisar la reforma o revertirla, para ver si se puede matizar o detenerla y a ver si se puede declarar inconstitucional o no. Mientras tanto, la Judicatura entregó ya la lista para que se pueda avanzar en la próxima elección que habrá supuestamente de jueces y ministros. La consejera jurídica Ernestina Godoy asegura que con un transitorio se pueden resolver las contradicciones que hay en esta reforma judicial. Bueno, y el coordinador de la bancada de Morena en torno a todo este tema, con todos los problemas que han tenido porque nadie leyó lo que estaban votando, Ricardo Monreal ha reconocido que hay contradicciones en la Constitución derivado a la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial que fue promulgada apenas el 15 de septiembre pasado, lo cual no fue previsto durante el estudio de las reformas en las sesiones del Congreso de la Unión y en la mayoría de los congresos locales, en donde también la votaron. En realidad, desde el Ejecutivo y el Poder Judicial se está tratando de componer todos los errores, todos los desastres que han hecho para no dar marcha atrás y para que esta reforma pase y pase como ellos quieren que pase. La reforma al Poder Judicial avanza con tropiezos. Este jueves se instaló la Comisión de Justicia para discutir las leyes secundarias y tratar de enmendar lo que se hizo al vapor. Luego de aprobarse por diputados y senadores de Morena y aliados y avalada en congresos estatales en menos de 2 días, se dieron cuenta que tiene contradicciones en los artículos 94 y 97 que dificultan su aplicación, sobre todo en lo referente a la elección de quién presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se va a hacer ajustes seguramente, pero se va a evitar cualquier contradicción o cualquier posición que genere incertidumbre o falta de certeza. En el partido en el poder no le ven problema. Dicen que no se equivocaron, pero lo solucionarán con una reforma a la reforma. Lo vamos a resolver pronto. Con una reforma a la Constitución aclarando eso se va a hacer. Estamos viéndolo en un grupo de trabajo. Diputado, porque todo este tipo de cosas que surgen de la aplicación de este mecanismo nuevo se están resolviendo. No. Mientras la oposición asegura que el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros ya inició, por lo que no puede modificarse. El problema está en que el artículo 94 dice que la presidencia de la Suprema Corte se renovará cada 2 años y la encabezará quien obtenga más votos en la elección de ministros, mientras que el artículo 97 indica que se renovará cada 4 años y quien asuma la presidencia será elegido por los y las ministras. En tanto, la Suprema Corte debatió lo que consideran son lagunas en la reforma. Uno de los puntos clave fue si la Corte sigue requiriendo 8 votos para invalidar una ley, o si ahora bastan 6, debido a que así lo prevé la Constitución a partir del 16 de septiembre. La ministra Lenia dijo que era absurdo, y sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno, que los que hubieran votado porque siguieran existiendo las salas, ahora sostendrían que fueran 6 votos, que si ya habíamos decidido lo de las salas, eso nos llevaba a una interpretación de que tendríamos que seguir como pleno funcionando 11 ministros con 8 votos, al margen que ella votó en contra de que siguieran funcionando las salas. La resolución se tomará en la sesión de lunes. Se tiene previsto que este sábado el Senado haga el primer sorteo para definir los cargos judiciales que irán a la primera elección por voto popular en 2025. Para este proceso, el Consejo de la Judicatura, con votación dividida, aceptó entregar al Congreso un listado con los nombres de todos los juzgadores, su materia de especialidad y su adscripción.
En México hay 32 circuitos judiciales, uno por cada estado de la República, en los que hay juzgados y tribunales colegiados organizados por materias: administrativa, penal, civil, amparo, trabajo y otros especializados. Bueno, en Sonora también se está enfrentando una crisis de seguridad severa y brutal. Son varios grupos criminales los que se están enfrentando entre sí para disputarse la plaza. Está la gente de Caro Quintero y también las disputas internas que hay dentro del mismo cártel de Sinaloa. Ahí mismo tiene presencia el cártel Jalisco Nueva Generación. Están los Salazar, está el cártel de Caborca y asociados. Bueno, son muchísimos los grupos. Además de los grandes grupos armados criminales, están creando bandas locales, y estas bandas locales son brazos armados de los grupos más grandes, y estas bandas también se están peleando entre sí, generando muchísima violencia. Por ejemplo, en Sonora están La Barredora y La Plaza. Esta semana estuvieron para demostrar un trabajo conjunto como la estrategia de seguridad, el gabinete de seguridad, para reforzar la seguridad en ese estado. Ahí estuvo el secretario de Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, el titular de la Secretaría de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. Están trabajando de manera conjunta en esta zona tan complicada para poder ver qué se puede hacer y para ver también cómo se pueden controlar las disputas entre los distintos grupos criminales para poder controlar la inseguridad que se vive en estos momentos en el estado de Sonora. El recrudecimiento de la violencia en Sinaloa por la disputa entre los Chapitos y gente del Mayo Zambada provocó que los enfrentamientos se extendieran a Sonora. Es por eso que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se reunieron este miércoles. El objetivo es que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en los próximos 100 días, disminuyan los hechos violentos en los municipios de Cajeme, Guaymas y Hermosillo. Para ello se mejorará la coordinación entre los miembros del Gabinete de Seguridad y el Gobierno del Estado, con el fin de reducir la inseguridad, los delitos de alto impacto y neutralizar a los generadores de violencia. En los últimos meses, Cajeme ha sido un territorio en disputa entre el cártel de Caborca, encabezado por familiares de Rafael Caro Quintero, y la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. A principios de octubre, autoridades detuvieron a Feliciano R., alias El Cusa, identificado como uno de los líderes de los Salazar, una célula del cártel de Sinaloa que, según especialistas, la relación se fracturó. Incluso medios locales indican que los Salazar hicieron alianzas con otras células del Estado, entre ellos los Cazadores, grupo enfrascado en una cruenta guerra con los Deltas y los Pelones. Los municipios de Caborca, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Altar y Zaric son el escenario principal de la lucha encarnizada entre los Chapitos y el cártel independiente de Sonora. San Luis Río Colorado es uno de los municipios clave para el crimen organizado por el control del cruce fronterizo. Este lugar tiene fuerte presencia de los rusos, brazo armado de la facción de Ismael El Mayo Zambada. Hace unas semanas, autoridades localizaron 24 cámaras de vigilancia instaladas por narcotraficantes en postes telefónicos y de luz. Además, las organizaciones criminales han forzado a menores de edad a integrarse a sus filas. Autoridades informaron que hasta agosto 22 niños sicarios fueron detenidos en la región del desierto al noroeste de Sonora, la mayoría entre 11 y 14 años de edad. De acuerdo con reporte de las autoridades, en el estado también operan grupos como Malas Mañas, Los Yillos, la familia Morcan, Los Paredes, Los Durango, el Noveno y el nuevo cártel independiente de Sonora, del cual podría estar involucrado el cártel Jalisco Nueva Generación. Y ayer en la Plaza Andares, en Zapopan, Jalisco, fue detenido Andrew Clark, de 34 años y de origen canadiense. Fue un operativo encabezado por la Marina y la Fiscalía General de la República. Este hombre contaba con una orden de aprehensión en los Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas y de armas. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano.
las confrontaciones, las reacciones. El agua potable es fundamental para que podamos sobrevivir. Llevar agua lista para el consumo humano a los hogares tiene una complejidad enorme. ¿Se ha preguntado cómo es que podemos tener agua en nuestras casas? Por ejemplo, en la Ciudad de México, como lo es esta ciudad tan grande y tan difícil, ¿cómo se distribuye? Bueno, esta agua puede llegar desde el sistema Cutzamala, desde los pozos, es lo que nos dicen, pero ¿cómo se extrae? ¿Cómo llega directamente a nuestros hogares? ¿Cómo podemos abrir la llave y tener este líquido vital? Bueno, estuvimos en las instalaciones del sistema de aguas de la Ciudad de México y vea usted la complejidad para poder tener agua y bueno, es fascinante, véalo usted. Doctor, muchísimas gracias. Platícanos primero dónde estamos, qué hacemos aquí y bueno, ¿cómo es que llega el agua a nuestros hogares, el agua potable? Claro, muy bien. Bueno, estamos primero en un edificio histórico. Este edificio es parte del sistema hidráulico de nuestra ciudad desde 1940. Es parte de aquel antiguo sistema que nos permitía aprovechar agua de los manantiales de Xochimilco para enviarlas al centro de la ciudad. Ya no funciona así. Y lo que tenemos ahora en este edificio histórico es el centro de mando, el centro de control para la distribución del agua potable que tenemos en nuestra ciudad. Como hay un C4, un 5 para los temas de seguridad, este es el centro de mando para el agua potable. Este es el centro de mando para el agua potable. ¿La fuente más importante sigue siendo el Cutzamala? No, la fuente más importante sigue siendo el sistema de pozos que nos permiten extraer el agua de los acuíferos en la Ciudad de México, en el Valle de México, en el Valle de Lerma. Esa es la fuente más importante. En este momento recibimos más agua, mucho más agua de nuestros acuíferos, de los pozos que tenemos fuera de la Ciudad de México, que el agua que recibimos del sistema Lerma. A ver, se dijo mucho que había un día de acero donde nos íbamos a quedar sin agua. Bueno, a ver, el problema de escasez de agua lo tuvimos en el sistema Cutzamala, pero el sistema Cutzamala no es la única fuente, ni siquiera la más importante. Miren, en este momento trabajamos en nuestra red con 26,000 litros por segundo. 26,000 litros por segundo, pues es una cantidad enorme, pero yo quisiera que nos fijáramos en este dato, 26. De esos 26, 3.6 es lo que recibimos del Cutzamala, solo 3.6. Entonces, si bien el sistema Cutzamala es verdaderamente importante para el agua que tenemos en la ciudad, no es lo único. A ver, porque debe ser muy difícil, la verdad, llevar agua a tanta gente y en una ciudad tan compleja como es la Ciudad de México. Es una ciudad muy grande. Los últimos conteos realizados por el INEGI en los censos nos dicen que vivimos en la ciudad 9.2 millones de personas. Más la gente que llega todos los días. Más la gente que entra y sale. Mucho menos consumo de agua los fines de semana, ¿no? Hay menos consumo de agua los fines de semana. Esta es una plataforma desarrollada por nosotros porque solo de esta manera podemos hacer compatible la información que debemos capturar con la toma de decisiones de nuestros operadores todos los días. El primero, que nos indica por dónde entra el agua, y el segundo, que son nuestros indicadores gerenciales. Aquí lo tenemos dividido en zonas de nuestra ciudad. La zona poniente, que es muy importante porque ahí entra agua que proviene del sistema Cutzamala y que proviene también de los pozos del sistema Lerma. El sistema norte, que recibimos agua que produce la Comisión Nacional del Agua en el norte del Valle de México y la recibimos en la parte alta de la alcaldía Gustavo Amadero. Le llamamos los tanques Chalmita. Y también tenemos los tanques Santa Isabel, los dos grandes tanques en la alcaldía Gustavo Amadero y que nos permite tener el suministro principal para la zona norte. Y el sistema oriente, en donde tenemos
alcaldías tan importantes en términos del número de personas que las habitan como Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac. De todos estos, ¿cuál es la más grande, la que genera más litros de agua? De todos estos, la que genera más litros de agua está en el sistema Lerma, y algo que no vemos aquí porque está inmerso en todas las zonas es el conjunto de pozos que tenemos dentro de la ciudad. Y el conjunto de pozos que tenemos dentro de la ciudad es el que genera más agua para nosotros. Ahora, es complicadísimo todo porque todo está interconectado. Con que un tanque se te contamine tienes un problema enorme, ¿no? Sí, pero no, afortunadamente, aunque están interconectados, tenemos los ramales que nos permiten llevar el agua a distintas zonas de la ciudad a partir de cada uno de los tanques. Sale del tanque Santa Lucía 1. Esa cadena de tanques que vimos hace rato con cuadritos verdes son los que nos llevan el agua que entra por los dos grandes túneles en el poniente de la ciudad, llega hasta el tanque Santa Lucía 1 y de ahí empieza el suministro de agua al interior de la alcaldía Benito Juárez. Y esas son las líneas principales. De esas líneas principales salen las líneas secundarias. Las líneas secundarias es una tubería en cada una de las cuadras que tenemos en cada colonia de cada alcaldía. Y de ahí se va a cada una de las casas. La red secundaria le llamamos. Entonces, esto se va a convertir en una telaraña. Ahí está. Cada una de las tuberías que tenemos como red secundaria que toman el agua de las líneas principales que vimos hace rato, que son las líneas primarias. Todas están representadas en este esquema de información. Pero imagínate en un mínimo, por ejemplo, en esta telaraña de esta tubo que está aquí, ya te genera un problema. Bueno, si tenemos ahí una fuga, pues tenemos que repararla. ¿Cuál es el mayor reto? Ya vimos que llevar agua a los hogares es algo muy, muy complicado, pero ¿cuál es el mayor reto para poderlo hacer? Porque la gente se entera cuando no funciona. Primero, pero nadie se entera cuando está funcionando y por qué funciona. Primero, tener la información a la mano. La información la necesitamos todos los días, en tiempo real. ¿Cuánta agua está entrando y cuánta agua está circulando en cada tubo? Primero, interpretar la información, procesarla y convertirla en decisiones para los operadores. ¿En dónde es? ¿En qué procesos donde checan la calidad de agua? La calidad de agua la checamos en muchos puntos de la ciudad y en un esquema diferente que está basado en el trabajo de nuestro laboratorio. Tomamos muestras y al ir tomando muestras vamos checando la calidad del agua que estamos entregando. Entonces son dos procesos que corren en paralelo: la distribución del agua y la vigilancia de la calidad del agua. Por ejemplo, hay un sismo, ¿se llegan a romper estos tubos? Sí. Generalmente no. Se llegan a fisurar y pueden generar fugas, pero no es una rotura así masiva que digamos se rompieron todos los tubos. En el 2017, en el gran sismo del 2017, tuvimos afectaciones importantes en una tubería que está principalmente en Tláhuac. La zona de Tláhuac fue una zona muy afectada. Las tuberías de la ciudad que haya también afectan o no, porque esa agua totalmente va por otro lado. Va por otro lado. El sistema de drenaje es diferente, son tubos distintos, totalmente separados de lo que tenemos aquí. Bueno, es interesantísimo ver cómo llega el agua a nuestros hogares. Imagínese usted, como nos decía el doctor, pues estamos viviendo arriba de una telaraña de tubos para que podamos tener agua potable todos los días. Vamos a otro tema. El huracán Milton pasó ayer por el estado de Florida, en los Estados Unidos, y causó un gran daño. Si bien el huracán llegó con menos fuerza de lo que se había previsto, hay 3 millones de personas sin luz, miles de evacuados y al menos 12 muertos. Hay más de 80,000 personas que tuvieron que pasar la noche en distintos refugios. Ahora el problema son las inundaciones que ha causado este huracán, y de acuerdo con los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, Milton ahora se dirige hacia las Bermudas, donde podría degradarse y terminar en un ciclón tropical. Bueno, allá también se están tomando precauciones. Son los estragos tras el paso de Milton en Florida.
Al menos 12 personas murieron y otras 200 fueron rescatadas. 80,000 más tuvieron que resguardarse en refugios. Más de 3 millones de personas se quedaron sin energía eléctrica. Los fuertes vientos derribaron árboles, postes y cableado eléctrico. Se detectaron al menos 27 tornados en una región donde no son habituales, con poder de destrucción aún mayor que el de los huracanes. La lluvia superó lo previsto, recibió hasta 5 meses de lluvia en solo unas horas. Milton provocó inundaciones severas en todo el estado y destrozó vehículos, casas y edificios. Hay desabasto de gasolina en 5 condados afectados. Las primeras estimaciones calculan que los daños ascienden a los 50,000 millones de dólares. Una de las ciudades más golpeadas es San Petersburgo, donde arrancó el techo del estadio de béisbol del equipo de las Grandes Ligas de Tampa Bay. Después de las innumerables afectaciones, Milton dejó Florida, perdió fuerza en el Océano Atlántico, se degradó a ciclón posttropical. En territorio mexicano, la Marina realizó labores para localizar a una de las 4 embarcaciones que no retornaron a Yucaltepec, Yucatán, cuando se dio el aviso de la cercanía del huracán Milton. Este jueves fue localizada una. Es la embarcación de nombre Peyuxa 12, con una persona sobre el casco aproximadamente a 214 kilómetros al noreste de Progreso y a 111 kilómetros al norte de Río Lagartos. Bueno, y el calentamiento global ha generado cada vez que tengamos más ciclones, más tormentas, más huracanes y cada vez estos fenómenos sean más fuertes. Lo hemos visto, por ejemplo, en Guerrero, principalmente en Acapulco. Este último año ha sido atípico, desde la fuerza con la que llegó el huracán Otis hasta la llegada de John, y ahora continúan las lluvias. Durante años se advirtió, el cambio climático ocasionaría que los fenómenos meteorológicos sean más extremos. Hoy es 2.5 veces más probable que se forme un huracán intenso. Antes se esperaba que un huracán de este tipo ocurriera una vez cada 130 años. Ahora la probabilidad es de 1 cada 53 años. Hace unos días el huracán Milton tomó tanta fuerza en el Golfo de México que rápidamente se convirtió en categoría 5. Justo lo que sucedió con el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Comenzó como una tormenta tropical y pasó a huracán categoría 5 en tan solo unas horas. Lo que pasó con Otis es un fenómeno que se llama intensificación rápida, ¿no? Y esto tiene que ver con qué tan caliente está el océano. Otis y John golpearon severamente el puerto de Acapulco en años consecutivos, con un poder de devastación pocas veces visto. Los océanos registran temperaturas cada vez más altas y eso hace que una tormenta incremente su intensidad para convertirse en ciclón o huracán con mayor rapidez. Llevamos un año rompiendo los récords de la temperatura en la superficie del océano a nivel del planeta. Un año sin que hayamos caído por abajo. Hemos estado desde hace más de 365 días por arriba. Eso no lo hemos visto antes. El aumento de la temperatura de los océanos está asociado a la quema de combustibles fósiles, como carbón, gas y petróleo. Son estas emisiones contaminantes las causantes de que los océanos se calienten. El año pasado, aunque estaba muy caliente, digamos, por ejemplo, toda la parte del Atlántico, ¿no? El océano estaba muy caliente, tenemos el fenómeno del Niño. Y una de las características del Niño es que no hay tantos huracanes. Pero este año vamos a estar pasando a condiciones neutras y luego la Niña. Y además de eso, ahorita todo el Atlántico está más caliente que nunca lo hemos registrado en la vida, ¿no? Imagínate los huracanes como una máquina de vapor. Cuanto más calor le das, más energía vamos a tener. El pronóstico para el futuro no es optimista. Se esperan temporadas extremadamente activas para las que los países afectados no están preparados. Una situación muy complicada para todos los lugares que han sido golpeados por estos fenómenos naturales. Y bueno, tras el terrible asesinato de Alejandro Arcos, el exalcalde de Chilpancingo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se ha reunido con el actual presidente municipal de Chilpancingo, con el doctor Gustavo Alarcón Herrera. En esta reunión acordaron la forma en la que van a trabajar de una manera conjunta y con el apoyo del gobierno estatal para poder sacar adelante la capital del estado, que está en una situación compleja. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Jorge Fernández está afuera preparando un programa especial, pero bueno, ya estará de regreso con nosotros. Descanse, sueñe bonito y mañana tenemos una cita muy puntual en punto de las 10 de la noche. Buenas noches.